Bienvenidos a una nueva aventura. En el video de hoy cerramos nuestro último día en Talca, una ciudad que nos regaló momentos únicos. Fue una despedida perfecta antes de volver a la ruta. En nuestra última noche en Talca quisimos cerrar el ciclo como corresponde. Nuestro amigo Hugo nos llevó al Cerro La Virgen, un lugar con una vista increíble. Aunque ya era de noche, salimos en moto por las calles tranquilas de la ciudad, subiendo poco a poco hacia lo alto. Queríamos ver Talca desde arriba, antes de volver a la aventura. ¿Cómo se llama este cerro, Huguito? Cerro de la Virgen. Al Cerro de la Virgen de Talca. Es que es como icónico porque la gente aquí como que le viene a pedir cosas a la Virgen y Ya. hace mandas, ¿cachai? Entonces dejan como, no sé cómo el ¿Sus nombre de estas ofrendas? cositas. Sí, o le ofrecen velas. Esta es la pibita, donde dicen como por el favor concedido de lo que sea que le hayan pedido a la Virgen. Va a ser medio tétrico en la noche. Sí. Ay, me asustaste. Es que igual yo vengo con un poquito de nervio, me da como un poco de miedo. Y justo está con la luna arriba, mira. ¿Verdad? Allá, Loquísimo. la luna. Por este lado entonces, la iglesia, la Virgen. Y por este otro lado se ve Talca. Se ve pero espectacular. Y esto literal rodea todo el cerro varias veces. Sí. Cuidado que hay, Ay, no. hay como... Cuidado ahí. ¡Corre! No dio miedo y empezaba a correr. Ay, ya, estamos a salvo. Y para terminar la jornada, nada mejor que unos completos mojados típico del lugar, para despedirnos con sabor. Talca nos regaló un final perfecto antes de volver a la ruta. Hemos llegado ya acá a la calle 5 Oriente de los completitos. Vamos a hacer el pedido. Hugo nos dice que la mejor picada para comerse un completito mojado es el Carro 6, así que ahora las vamos a probar. ¿Y puede ser con un cafecito, por favor? Ya, Pito, cuídese que le haya bonito. Bendiciones. No cuesta nada compartir lo que uno tiene. ¡Oh, Carlito! ¿Cómo estás, Carlito? Bien, ¿y tú? Sí. Hay mucha mayonesa. Gracias. ¡Wow! ¿No pediste otro tipo de mayonesa? Hay mucha mayonesa, ¿cierto? Ya. No, bueno, el otro lo voy a pedir con otro tipo de mayo y el otro con otra mayo. Vino la Mira el pancito. Se llega a caer. Llegó el momento. Lo vamos a probar así tal cual. La consistencia del pan, mojadita, húmedo, como una jalea. Ahora, a ver. Va a parecer que fue en blanco. Oh. Oye, sorprende el sabor. ¿Te gustó? Hasta ahora sí, me está sorprendiendo. Es mucho pan. ¿Qué tal? Diferente, ¿o no? Pero está rico igual. Como diría el papito, dedo para arriba. Bueno. No solamente te venden los completos mojados, también lo puedes pedir tostadito.
El clásico. El clásico. Y vamos a dejar aquí nuestro sticker pegadito. Acá. Ahí. Aquí. Eso. Ahí quedó nuestra vuelta. Picado quedó mal. Ahora estamos aquí para despedirnos de los chiquillos. Otra vez. Otra vez, ahora sí. Pero ahora sí la definitiva, ahora sí que sí la definitiva. Nos vamos mañana y los vamos a extrañar demasiado. Siempre es un gusto compartir con ustedes. ¡Mua! Que te vaya súper en todo, buen viaje, te cuidan mucho. Cuídense mucho. Se acabó el tour. Muchas gracias. Estamos prontos ya a dejar Talca, estamos preparándonos, guardando todo, empezando a separar las cosas y algunas cosas que vamos a devolver hacia Santiago, porque es muy importante darse cuenta que muchas veces a lo largo de este estilo de vida uno se da cuenta de que hay cosas que en realidad no iba a necesitar o algunos cambios que tiene que hacer. Y en este caso, cuando nosotros recién iniciamos la idea de este proyecto, compramos muchas cosas que nos dimos cuenta que en realidad o no eran necesarias o existían opciones que eran mucho más compactas. Y como viajamos en una moto, es súper importante el peso y el espacio. Por ejemplo, nosotros habíamos llevado esta carpa que es para 3 personas, 4 estaciones de la línea Pro. Es súper buena, pero era muy grande y muy pesada, alrededor de 5 kilos pesa. Entonces encontramos esta que es mucho más pequeña para 2 personas y observen la diferencia. O sea, esto pesa como alrededor de 2 kilos. Harta diferencia. Así que esto se va, este se queda. También lo que hicimos fue cambiar esta carpa de 3 personas a una de 2. Lo que pasa es que consideramos que como somos 3 para estar más cómodos, pero la verdad es que Amun duerme conmigo en el saco dentro. Entonces con una de 2 vamos a estar súper bien. Y también hicimos el cambio de las almohadas. Teníamos estas 2 almohadas, pero hicimos el cambio por este par, que es mucho más compacto, observen. Entonces 2 de estos nos hacen 1 de estos prácticamente. Un cambio importante también es el colchón. Nosotros habíamos comprado una colchoneta que es delgada para 2 personas, pero esta colchoneta no tenía aislación térmica y es algo que nosotros no sabíamos. Cuando ustedes compren una colchoneta o un colchón, vean donde dice R-Value. Ese es el nivel de aislación térmica que tiene ese producto. Y en este caso también compramos 2 nuevas. Esta vez compramos unas individuales. Esta tiene una aislación térmica de 1,5. La verdad es que no es la aislación térmica más alta que uno puede encontrar, pero esta aislación para verano o noches que sean un poco frías va a andar súper bien. Y como compramos una para cada uno, nos dimos cuenta que entre las 2 casi logran el tamaño de una. Así que vamos a hacer un cambio que está muy bien. Entonces, si ustedes buscan aislación térmica, recuerden siempre fijarse en el R-Value, ¿vale? Solamente si lo necesitan. Si no, no es necesario. Tienen que tener... Nosotros no sabíamos mucho sobre el tema de los sacos de dormir, que era súper importante fijarse en la temperatura de confort, la temperatura límite. Eso es súper importante. Entonces nosotros adquirimos estos sacos por compactos, pero sin fijarnos en ese detalle. Por ejemplo, este saco está diseñado para 15 grados. Yo, la verdad es que no soy muy friolento en comparación a Madeleine. Y las primeras noches, la verdad que ella sufrió un poco y pasó mucho frío. Finalmente cambiamos estos 2 sacos por 2 sacos más técnicos, uno para Madeleine y uno para mí. El de Madeleine es un saco que resiste desde 0 a menos 6 grados porque ella sufre un poco del frío y claramente es mucho más grande, pero no hay problema porque ya hicimos varios cambios, entonces estamos cambiando productos más grandes a más pequeños y vamos a aumentar la calidad en el saco de dormir para las temperaturas que nos esperan en el sur. Y para mí, un saco que es un poquito más chico de Madeleine, pero es para 5 grados. Y vamos a cambiar estos por estos 2 sacos. Ya tenemos todo listo para ir a guardar las cosas. Acá tenemos las provisiones nuestras y de Amun, está todo acá. Así que esto lo vamos a guardar en las maletas. Aquí estamos guardándolo para llevarlo a Santiago, lo que se va a la venta. También aquí está nuestro equipamiento con el que hacemos las clases. El generador que ya lo tenemos cargadito.
finalmente decidimos que en vez de dejar todo muy apretado atrás, decidimos mejor no llevar la ropa en el carro y llevar la ropa en estas pequeñas bolsas que son a prueba de agua, bolsas secas, y así de esa manera siempre tenemos la ropa a mano. Y aquí ya tenemos el resto de cosas, otro poco de ropa ya y estamos. Ahora vamos a colocar el sticker que habíamos puesto ahí anteriormente y se salió, ahí está la huella. Sí, lo que pasa es que no había pegado bien la orilla y con el viento Se voló, así que ahora lo vamos a pegar de nuevo, el sticker de Motoaventuras D3. sí agarró. Listos para partir. Dejamos al fin Talca, así que vamos a dejar a la Gigi ahora en su cabina para que pueda viajar con nosotros tranquilita. Eso, mi amor. Muy bien. Ya llegando a nuevo destino, Linares. Sacando dinerito para pagar el peaje. 200 pesitos hay que pagar. Y así, con la moto cargada y el corazón lleno, dejamos Talca atrás. La noche nos acompañó rumbo a nuestro siguiente destino, el Cajón del Achigüeno. Gracias por acompañarnos en esta aventura. El próximo video comienza donde esta termina. Y Nos vemos en la ruta. ¿Por qué estás así? Modo sirena, mi amor. Modo sirena. Vamos a Saludos. sacar una foto en ese Saludos. esquina, a ver Shake si it, se ve shake it, Talca. shake it.